¿Alguna vez has perdido algo que creías que definía tu identidad? Mi nombre es Miguel y a los 67 años perdí todo en 18 meses. Esta es mi historia de cómo Dios convirtió mi mayor fracaso en mi mayor propósito. Durante 40 años construí un pequeño imperio familiar. En 2008 tenía 23 empleados en mi empresa de construcción, una casa hermosa en las afueras de Sevilla y la confianza absoluta de que había asegurado el futuro de mis hijos y nietos. Cada mañana me levantaba con la certeza de que Dios bendecía mi trabajo honrado y mi dedicación inquebrantable. Creía que el éxito material era la medida del favor divino. La crisis económica de 2008 llegó como un tsunami silencioso que destruyó todo lo que había edificado con mis propias manos. Los clientes dejaron de pagar las facturas pendientes. Los bancos cerraron el grifo del crédito de manera abrupta y uno tras otro, mis proyectos se paralizaron sin posibilidad de recuperación. Veía como mis empleados, algunos conmigo desde hacía más de una década, recogían sus herramientas por última vez con lágrimas en los ojos, sabiendo que yo también lloraba por dentro mientras les entregaba sus cartas de despido. Recuerdo vívidamente esa última conversación con Fernando, mi capataz durante 15 años. «Don Miguel», me dijo con la voz quebrada, «usted ha sido como un padre para nosotros. Sabemos que esto no es su culpa». Sus palabras me partieron el alma, porque yo sí me sentía culpable de no haber podido proteger a las familias que dependían de nuestra empresa. En apenas 18 meses perdí la empresa que había construido ladrillo a ladrillo, la casa familiar donde habían crecido mis hijos, los ahorros de toda una vida y lo que más me dolía, la confianza de mis propios hijos. Ellos no entendían cómo su padre, el hombre que siempre había sido su roca inquebrantable, había permitido que todo se desmoronara como un castillo de naipes. Las discusiones familiares se volvieron constantes, llenas de reproches y palabras que jamás pensé escuchar de sus labios. ¿Te identificas con esta sensación? Déjame un comentario si alguna vez has sentido que el suelo se desvanece bajo tus pies. Me mudé a un pequeño piso de alquiler de 2 habitaciones en un barrio que antes ni conocía, rodeado de facturas impagadas y cartas de abogados que llegaban cada día como recordatorios de mi fracaso. El primer día en esa vivienda, sentado en el suelo porque aún no tenía muebles, lloré como no había llorado desde niño. Cada noche me quedaba despierto preguntándome dónde estaba Dios en medio de esta tormenta. ¿Por qué había permitido que un hombre que siempre había sido fiel perdiera todo lo que amaba? La amargura comenzaba a apoderarse de mi corazón como una enfermedad silenciosa que infectaba cada pensamiento. Durante meses viví en una rutina desesperante. Levantarme sin propósito, buscar trabajo que nadie daba a un hombre de mi edad, regresar al piso vacío y repetir el ciclo al día siguiente. Los domingos eran especialmente duros porque veía familias felices saliendo de misa mientras yo me quedaba en casa, incapaz de enfrentar las miradas de compasión de conocidos que sabían de mi situación. Pero lo que pasó después cambió todo. Fue en esos momentos más oscuros, cuando ya no tenía fuerzas ni para rezar, que algo extraordinario comenzó a suceder. Una serie de encuentros aparentemente casuales empezaron a mostrarme que tal vez, solo tal vez, esta caída no era el final de mi historia, sino el comienzo de algo completamente diferente que jamás había imaginado posible. Una mañana fría de febrero, mientras buscaba trabajo en el centro de empleo por enésima vez, me senté junto a un hombre mayor que yo, de unos 75 años. Se llamaba Antonio, y algo en su mirada serena me llamó la atención inmediatamente. Comenzamos a conversar mientras esperábamos nuestro turno y descubrí que él también había perdido todo.
su negocio de fontanería, su casa, incluso a su esposa por el estrés de la situación. Sin embargo, había algo diferente en él, una paz interior que yo había perdido hacía mucho tiempo. ¿Sabes qué es lo más duro de perderlo todo?, me preguntó Antonio con una sonrisa melancólica. No es quedarse sin dinero, es quedarse sin propósito. Durante meses me levanté cada día sin saber para qué. Sus palabras resonaron en mi interior porque describían exactamente lo que yo estaba viviendo. Antonio me contó que después de su ruina había comenzado a visitar un hogar de ancianos como voluntario, simplemente porque necesitaba sentirse útil otra vez. Miguel, me dijo con una sonrisa que jamás olvidaré, descubrí que cuando no tienes nada material que dar, puedes ofrecer lo más valioso: tu tiempo, tu experiencia, tu corazón, y curiosamente, cuando das estas cosas, recibes mucho más de lo que entregas. Sus palabras resonaron en mi alma de una manera que no podía explicar racionalmente. Esa misma tarde, impulsado por algo que solo puedo describir como una voz interior, me dirigí al Hogar San José, un pequeño centro para personas mayores en situación de abandono ubicado a 15 minutos de mi nuevo barrio. La directora, una monja de unos 50 años llamada Sor Carmen, me recibió con los brazos abiertos y una sonrisa genuina que hacía tiempo no veía dirigida hacia mí. ¡Qué providencial!, exclamó cuando le conté mi experiencia en construcción. Necesitamos urgentemente a alguien que sepa de estas cosas. Tenemos goteras en 3 habitaciones, 12 ventanas que no cierran bien, puertas que se atascan y 1000 pequeñas reparaciones que no podemos costear. El Hogar San José tiene 45 residentes y nuestro presupuesto apenas cubre lo básico. Por primera vez en meses sentí que mis manos tenían un propósito real y tangible. Comencé a ir cada día, arreglando lo que estaba roto, pintando paredes desconchadas, reparando sillas y mesas que habían visto mejores tiempos. Los ancianos me recibían con sonrisas genuinas, me contaban sus historias con una generosidad emocional que me sorprendía. Y poco a poco, sin darme cuenta, mi corazón comenzaba a sanar mientras yo reparaba las cosas que ellos necesitaban desesperadamente. Si esta historia te está tocando el corazón, dale like para que más personas la vean. Pero lo que realmente me transformó no fueron las reparaciones que hacía cada día, sino las historias que escuchaba en cada conversación. Cada anciano tenía una vida llena de pérdidas profundas, de sueños rotos, de familiares que ya no los visitaban o que habían fallecido, y sin embargo muchos de ellos irradiaban una sabiduría y una gratitud que yo había perdido completamente en mi abundancia anterior. Estaba aprendiendo algo profundo sobre el verdadero valor de la vida que nunca me habían enseñado en mis años de empresario exitoso. Don Ramón, de 90 años, había perdido a 3 hijos en diferentes circunstancias y aún encontraba razones para sonreír cada mañana. Doña Carmen había sido abandonada por su única hija después de entregar todos sus ahorros para el negocio familiar que quebró, y aún así ayudaba a otros residentes con paciencia infinita. Sus testimonios me hacían reflexionar sobre mi propia perspectiva del sufrimiento y la pérdida. Después de 3 meses como voluntario, conocí a Esperanza, una mujer de 82 años, que había sido abandonada por su familia después de perder su pensión en una estafa telefónica que le costó los ahorros de toda su vida. A pesar de su situación de completo desamparo, cada mañana se levantaba cantando himnos antiguos y ayudaba a otros residentes que estaban en peor estado físico que ella. Su fe inquebrantable me intrigaba y me desafiaba profundamente cada día que la veía. Una tarde de mayo, mientras reparaba la ventana de su habitación, que llevaba meses sin cerrar correctamente, Esperanza me preguntó directamente: «Miguel, ¿por qué crees que Dios permite que perdamos todo lo que creíamos importante
Su pregunta me golpeó como un rayo en medio de una tormenta. Le conté mi historia completa, mi dolor más profundo, mi sensación de abandono divino, mis noches de insomnio llenas de preguntas sin respuesta. Ella escuchó en silencio, con esa sabiduría que solo dan los años y el sufrimiento transformado en luz interior. «Hijo mío», me dijo tomando mis manos callosas entre las suyas, arrugadas, pero sorprendentemente cálidas. «Veces Dios tiene que vaciar nuestras manos de lo temporal para que podamos recibir lo eterno. Tu empresa te daba dinero, pero este lugar te está dando propósito verdadero. Tu casa te daba comodidad física, pero aquí has encontrado comunidad auténtica. ¿No lo ves? El himno número 127 que canto cada mañana dice: cuando todo parece perdido, ahí es donde Dios comienza su obra maestra. Sus palabras cayeron sobre mi corazón como lluvia sobre tierra seca después de una larga sequía. Esa noche, por primera vez en años, oré con gratitud genuina en lugar de con reproches y lamentaciones. Comencé a entender que mi pérdida material había sido el catalizador para descubrir una riqueza espiritual que jamás había experimentado en mis años de abundancia económica. Dios no me había abandonado en mi momento más difícil. Me había guiado hacia donde realmente me necesitaba, hacia un propósito que trascendía cualquier beneficio económico. Los meses siguientes fueron de una transformación gradual, pero profunda, que afectó cada área de mi vida. Mis hijos comenzaron a notar el cambio en mi actitud, mi renovada paz interior, mi propósito redescubierto, mi manera diferente de hablar sobre el futuro. Lentamente, las heridas familiares comenzaron a sanar, no porque hubiera recuperado mi riqueza material, sino porque había encontrado una riqueza espiritual que ninguna crisis económica podría arrebatarme jamás. Mi hijo mayor, Carlos, me dijo un día: «Papá, te veo más feliz ahora que cuando tenías la empresa. Es como si hubieras encontrado algo que no sabías que estabas buscando». Sus palabras me confirmaron que el cambio era visible no solo para mí, sino para quienes me amaban. Hoy, 5 años después de perder todo lo que creía valioso, dirijo un programa de voluntariado que conecta a profesionales jubilados con hogares de ancianos en toda Andalucía. Coordinamos 247 voluntarios activos en 31 hogares diferentes, y cada mes sumamos nuevas personas que han encontrado propósito después de sus propias pérdidas. Lo que comenzó como mi propia búsqueda desesperada de sanación se ha convertido en una red de esperanza que transforma vidas diariamente. Cada historia que escucho me confirma que Dios puede transformar cualquier ruina en bendición, cualquier final en un nuevo comienzo. Tenemos ingenieros que enseñan matemáticas, médicos que ofrecen consultas gratuitas, maestros que organizan actividades recreativas y empresarios que, como yo, han encontrado en el servicio desinteresado una satisfacción que nunca experimentaron en sus carreras profesionales. Mi relación con mis hijos se ha reconstruido sobre cimientos más sólidos que el dinero. El respeto mutuo, la comprensión profunda y el ejemplo viviente de que la verdadera riqueza está en servir a otros sin esperar nada a cambio. Ellos ahora traen a mis nietos al Hogar San José cada domingo, donde aprenden que la felicidad no viene de lo que tienes en el banco, sino de lo que das desde el corazón. Es una herencia más valiosa que cualquier cuenta bancaria o propiedad inmobiliaria. El pequeño piso que antes veía como símbolo doloroso de mi fracaso, ahora es mi refugio de paz, donde cada noche doy gracias por el privilegio extraordinario de haber perdido todo para encontrar lo verdaderamente esencial. Esperanza, quien ahora tiene 87 años, sigue siendo mi consejera espiritual, recordándome diariamente que las manos vacías son las únicas que pueden recibir los regalos más preciosos de Dios.
La empresa que perdí me daba sustento económico temporal, pero esta nueva vida me da sustento espiritual eterno. Los empleados que tuve trabajaban por salario mensual, pero los voluntarios que ahora coordino trabajan por amor puro. La casa que perdí me daba comodidad física, pero el Hogar San José me ha dado una familia del corazón que trasciende la sangre y perdurará por toda la eternidad. Si estás atravesando tu propia tormenta, si sientes que Dios te ha abandonado, si las pérdidas te han dejado sin esperanza, permíteme decirte esto con la autoridad que dan 5 años de experiencia transformadora. Tal vez tu caída no sea tu final, sino tu nuevo comienzo. Abre tu corazón a la posibilidad de que Dios esté preparando algo hermoso en medio de tu dolor más profundo. Nosotros, los que hemos perdido todo, tenemos una ventaja única. Ya no tememos perder porque no hay nada más que perder. Y esa libertad nos permite dar sin reservas, amar sin condiciones, servir sin expectativas. Tu historia de pérdida puede convertirse en el testimonio de esperanza que alguien más necesita escuchar hoy. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza hoy, porque después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer más glorioso.